Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pan. Hola, ¿qué tal? Les habla Amalia Pando. Estoy otra vez con ustedes para plantear una disyuntiva que está en todo el mundo. El coronavirus ha planteado una polémica sobre qué hacer. Es una disyuntiva fatal: la vida o la economía. Donald Trump quiere salvar la economía norteamericana y anunció que el domingo de Pascua que se avecina, se acabarán todas las restricciones sanitarias impuestas en algunos estados para frenar al coronavirus. El vicegobernador de Texas, que se llama Dan Patrick, incluso llegó a pedir a los mayores de 65 años sacrificarse para salvar la economía de ese país. Es decir, pues vamos todos al matadero para salvar el Wall Street. 2 días después de esa declaración, los contagios se dispararon en los Estados Unidos y a la fecha es el país con el mayor número de casos positivos, por encima de Italia y China, con 94,000 confirmados, algo más de 94,000 confirmados y 1,434 muertos. El 60% de estos casos se concentra en Nueva York. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, también estaba entre los que daban prioridad a la economía sobre la vida humana. Hasta hace 5 días se negaba a lanzar medidas restrictivas, apostando a la inmunidad del rebaño, y lo pongo entre comillas. Es decir, que a la larga y de forma natural, la población quedará inmune al coronavirus, aunque 250,000 británicos estuvieran en riesgo de enfermarse o de morir. Tuvo que recular el lunes pasado cuando el propio príncipe heredero Carlos de Inglaterra, de 71 años, dio positivo. Finalmente, y bastante tarde, Johnson instruyó el confinamiento obligatorio por 3 semanas. Y este miércoles se supo que él mismo está contagiado y ahora en aislamiento. España no le perdona al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a su socio de Podemos, Pablo Iglesias, haber ignorado por semanas la catástrofe que se avecinaba. Tampoco le perdonan su mujer y sus suegros, que dieron positivo. Hasta la mujer del dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, también dio positivo. Priorizaron la economía, priorizaron las marchas del 8 de marzo y creyeron que el magnífico sistema de salud español iba a contrarrestar la pandemia sin necesidad de paralizar la economía. Entre ayer y hoy, los casos positivos en España subieron en más de 6,000 hasta llegar a los 64,039 y los fallecidos en las últimas 24 horas llegaron a 719, totalizando casi 5,000 víctimas del COVID-19 y de la responsabilidad de los gobernantes. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro está sumido en su propio laberinto. Se enfrenta a los anteriores ministros de salud y a los gobernadores que, a pesar de Bolsonaro, decretaron la cuarentena. Particularmente se enfrenta al gobernador de São Paulo, al que calificó de lunático. Bolsonaro se opone a las restricciones sanitarias, a las que definió como una política de tierra arrasada. A través de una cadena televisiva dijo: el virus
Llegó a Brasil, lo estamos enfrentando y en breve pasará. Nuestras vidas tienen que continuar. Debemos sí volver a la normalidad. Y de paso, excluyó a las iglesias de la cuarentena. El Brasil, con epicentro en São Paulo, subió a 77 el número de fallecidos, 18 en las últimas horas, y acumuló 3.027 casos confirmados. Todos aquellos que quisieron priorizar la economía están hoy desbordados en medio de una catástrofe humanitaria y sin ninguna posibilidad de impedir la debacle económica. Como dijo Bill Gates, es que uno no puede seguir con las actividades económicas, comprando, vendiendo, consumiendo, cuando al frente uno tiene una montaña de cadáveres. ¿Qué países están recuperando sus vidas? China, Corea del Sur, Japón, Singapur. Los gobiernos de estos países asiáticos tomaron temprano el toro por las astas. Primero, encerraron en cuarentena estricta al territorio considerado foco de infección. Segundo, ubicaron a los primeros contagiados y a todos sus contactos. Tercero, hicieron cientos de miles de test para identificar a los enfermos con o sin síntomas. Cuarto, abrieron centros médicos y de cuarentena aislados del resto. Y quinto, la cuarentena se complementó con medidas de seguridad sanitaria, como el uso generalizado de barbijos y distanciamiento social. Todo esto en países donde la población acata las órdenes del gobierno, acata o muere. Por eso no necesitaron dictar toque de queda. China, que demoró un mes en admitir la existencia y el peligro del coronavirus, dio un viraje a fines de diciembre y encerró a 11 millones de personas residentes en la ciudad de Wuhan, lugar donde se originó la pandemia. Después fue ampliando la cuarentena hasta llegar inclusive a la capital, Pekín, y llegó a tener 50 millones de confinados, más de 82.000 positivos y 3.298 defunciones. Después de 2 meses y medio de estrictas medidas sanitarias, China está ya en condiciones de volver a la normalidad económica y social. Bolivia, con 74 casos confirmados y 0 muertos, datos a la fecha, es de los países que corren mayor riesgo a pesar de las drásticas medidas adoptadas por el gobierno de Yanín Áñez. Por 3 razones. Gran parte de la población no acata la cuarentena. Esa población, la más pobre, está corriendo un grave riesgo de morir por el COVID-19. No solo los mayores de 65 años, pero los pobres también. ¿Sabe por qué? Por los niveles de desnutrición, por las condiciones insalubres de vida y por las enfermedades endémicas en los pulmones como la tuberculosis. Además, porque el tsunami del coronavirus llegará a un sistema de salud que es un desastre. Si en Bolivia no se ha podido con la diarrea, con el dengue o con el cáncer, que no son enfermedades contagiosas, usted puede imaginar lo que va a pasar con el coronavirus. Lo único que puede paliar, lo único que nos va a salvar es el quedarnos en casa. Una cuarentena absoluta puede parar los contagios y permitir al mismo tiempo que el sistema de salud pueda equiparse y reorganizarse para atender a los 74 positivos, que en realidad deben ser 200 o 300. Pero con desobediencia civil y política, con un sistema de salud que no reacciona a la emergencia sanitaria, con una amenaza de huelga de los médicos,
pronto vamos a ver la tragedia no en los hospitales o en los cementerios, sino en las aceras y en las calles. Está claro que los que hoy se oponen y sabotean la cuarentena en aras de la economía se lavarán las manos y le echarán la culpa al gobierno, porque finalmente eso es lo que quieren. Le voy a pasar algunos datitos para mostrar cómo nuestro país es el que menos casos registra, 0 fallecidos a consecuencia de esta pandemia, pero reitero, es el país que corre mayor riesgo por los datos que le he proporcionado. En el mundo, los últimos datos con los que yo dispongo, se ha sobrepasado el 500.000 de personas que ya están enfermas, más de 500.000. Los muertos son 26.455. Brasil es el país, me refiero solo a los vecinos, el país con mayor número de casos positivos, más de 3.077 fallecidos. Ecuador, algo más de 1.500 positivos, 36 fallecidos. Chile, 1.610 casos positivos, 5 fallecidos. Argentina, menos casos, pero un mayor número de muertos, 589 enfermos, 13 fallecidos. Perú, 580 enfermos y 9 fallecidos. Paraguay, el que menos casos presenta, solo 52, pero 3 fallecidos. Y Bolivia con 74 casos, 0 fallecidos. Bueno, espero que lo que acabo de contarles sirva para la reflexión. Yo les mando un abrazo a la distancia, les doy fuerza para continuar con la cuarentena, cumpliendo las disposiciones que ha emanado desde el Ministerio de Salud. Creo que tenemos que quedarnos en casa. Es para muchos muy difícil hacerlo, ya sea por razones psicológicas, emocionales o por razones económicas. ¿Cuánta gente está perdiendo el negocio, está perdiendo el empleo? ¿Cuánta gente no está pudiendo salir a vender y por lo tanto no existe los ingresos diarios? Esperemos que pronto lleguen los paliativos anunciados por el gobierno, pero yo le voy a decir, cualquier sacrificio es poco cuando se trata de defender la vida. Y no estamos hablando la vida de otros, estamos hablando la vida de uno, porque no vaya a creer que solo nosotros los viejos nos podemos morir. En nuestro país, por las condiciones de desnutrición, porque muchos han padecido enfermedades pulmonares a consecuencia del trabajo insalubre en las minas especialmente, pues no solo los viejos, muchos corren el riesgo de morir a consecuencia de este virus. Me despido y será hasta un próximo informe. Este informe ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.